Así como lo expresamos, Señor y Padre nuestro, no hay Dios semejante a usted. Usted es el único Dios verdadero. Y le damos gracias porque podemos tener una relación real con el Dios único y verdadero, con aquel que nos formó, con aquel que se reveló a nosotros, que se manifestó a nuestras vidas, con aquel que nos reconcilió con sí mismo, que perdonó nuestros pecados, que hizo provisión para nuestra salvación, para nuestro rescate, que nos adoptó por hijos y que tiene una eternidad de regocijo preparada para nosotros en su presencia. Le damos gracias por ello, Señor, por poder estar hoy acá reunidos como iglesia y dispuestos para tener, Señor, este encuentro también con su palabra. Bendíganos, Señor, en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Hemos venido a tener un tiempo de comunión con el Señor, de comunión como iglesia, comunión unos con otros. Y hoy vamos a reflexionar en torno a ese tema, a esa temática. Comunión es el mensaje, el título del mensaje. Si usted mira la palabra, así como está expresada en nuestro idioma, podríamos, no sé cómo los diccionarios españoles y la gramática española, cómo la definen, el término. No me di a la tarea de buscar la definición, pero podríamos, la parte por un lado y le dice común, y la corta más hacia el otro lado y le dice unión. Entonces, allí más o menos nos da cierta idea, tener algo en común. Entonces, hay un encuentro donde dos personas, dos áreas, dos grupos tienen algo en común, están unidos por algo en común. Por allí va el asunto, ¿no? Ese término, por lo menos en nuestras Biblias, que están traducidas al español, esa palabra comunión aparece 14 veces en nuestras Biblias. 14 veces. 2 veces en el Antiguo Testamento y 12 veces en el Nuevo Testamento. Por lo menos en nuestra traducción al español de nuestras Biblias. De repente, en el original y en otras versiones hay otros términos que en nuestra versión Reina Valera no se tradujo comunión, sino que se tradujo por otras palabras, porque es que el hebreo y el griego tienen esas particularidades, que un término hebreo puede traducirse por distintas palabras y dependiendo del contexto se usa una. Y lo mismo sucede con las palabras griegas. Pueden tener varios significados y dependiendo de lo que se esté hablando, entonces se traduce por una. Entonces tenemos ese ahí. La siguiente lámina, por favor. En todo caso, la palabra comunión, el término comunión, transmite la idea de una relación que está establecida sobre un cimiento firme. Por lo menos en el Antiguo Testamento esa es la idea. Una relación que se establece sobre una base, sobre un cimiento firme. Es una palabra que comporta también la idea de cercanía, de intimidad. Y eso nos da mucha claridad.
Entonces la Biblia habla de comunión, en el Antiguo Testamento habla de relaciones cercanas, de intimidad, cercanía, intimidad. Una relación que está bien arraigada, una relación que está bien establecida, una relación firme que no se rompe con facilidad. ¿Qué sigue? En el Nuevo Testamento, las 12 veces que aparece, entonces, es esa palabra griega que para los oídos de muchos de nosotros va a sonar muy familiar, koinonía. Ya desde hace tiempo muchos la han escuchado, koinonía. Y también entonces diremos que esta famosa palabra, dependiendo de lo que se esté tocando en el contexto, significa, por ejemplo, puede significar compañerismo, es el más conocido, casi siempre se habla de koinonía como tener compañerismo, pero además significa nuevamente intimidad, significa contribución, participación o puede significar incluso ofrenda. Por cada una de esos términos puede estar allí encerrado en la palabra, en la expresión koinonía. Compañerismo, intimidad, contribución, participación. No nos vamos a detener allí. Continuamos. Lo primero que vamos a considerar es entonces, porque es lo primero que encontramos en la Biblia, la comunión con Dios. Podemos tener comunión con Dios. De hecho, estamos acá en esta mañana porque tenemos comunión con Dios. Porque es el propósito de Dios tener comunión con nosotros. Tener comunión con nosotros. Y los dos textos que encontramos son esos que están allí. El del Salmo 25 y el de Proverbios 3, 32. Uno, como usted puede leer allí, dice la comunión íntima, y es como que si redundara la frase, porque dijimos que comunión significa intimidad, pero bueno, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Porque también no lo mencioné, pero la palabra comunión también tiene que ver como con secretos, como con usted sabe, como hay cosas que hasta entre nosotros, en las relaciones nuestras, que usted dice, esto yo no lo comparto con nadie, esto yo solo comparto solamente a tal persona. Sí me entiendo, sí me hago entender, ¿verdad? Entonces, así más o menos expresa esto el Salmo. Dice, Dios no da a conocer su pacto a todo el mundo. Él lo va a dar a conocer con aquellos con los que sostiene una relación de intimidad. ¿Sí lo vemos allí? La comunión íntima del Señor, esa intimidad dice, es con los que le temen, con los que le honran, y a ellos, a esos que le honran y que le respetan, que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Y la otra cita de Proverbios dice, el Señor abomina al perverso. Ese siempre será un tema, un aspecto para que lo tengamos presente, que reflexionemos sobre ello. El Señor aborrece, el Señor abomina a los malos y no los destruye, no los fulmina inmediatamente por su gran misericordia, por su gran pasión, porque les da tiempo para el arrepentimiento, pero el Señor aborrece el mal, aborrece el pecado. Es algo que en su naturaleza, como dice la Escritura, fuego sale de su presencia para calcinar el mal. El Señor aborrece al perverso, pero
Su comunión íntima es con los justos. Y estamos, entonces diremos en este primer punto, diremos que estamos invitados y llamados a tener comunión con Dios. ¿A tener qué? Comunión, a tener intimidad con Dios, a tener una relación cercana, de cercanía con Dios. Él desea tener comunión con nosotros. Él ha hecho lo necesario para que esa comunión sea posible. Había, recordemos, un abismo que nos separaba de Dios. No había puente posible para ese abismo, para esa separación que estaba entre Dios y nosotros. Y el Señor estableció, el Señor colocó ese puente allí. ¿Por medio de quién? ¿Ah? Del Señor Jesucristo. Él es el puente. El Señor estableció ese puente para que podamos tener comunión por medio del Señor Jesucristo. ¿Ves? Y entonces podemos tener esa comunión con Dios, siempre y cuando sea en los términos, en las pautas que Dios mismo estableció para esa comunión, que es a través del Señor Jesucristo, según las bondades del Evangelio del Señor Jesucristo, según la justicia del Evangelio del Señor Jesucristo, según los criterios de la cristalina e imperecedera palabra de Dios. La palabra de Dios es cristalina, no es turbia, es cristalina. Y la persona puede pensar, oye, es que yo no entiendo. Comienza a leer y comienza a ver y se va a comenzar cada vez a aclarar y ve que va a encontrar la palabra de Dios. Es cristalina, es pura, pero además es imperecedera. No hay que adaptarla a nuestros tiempos, no hay que ajustarla a nuestras modas culturales, no hay que hacerle algún cambio para los tiempos que vivimos. No, la palabra de Dios es así como Dios mismo es, imperecedera, siempre suficiente. Y insistir sobre ese hecho, mis hermanos, de que esa comunión es posible, esa comunión con Dios es posible solamente a través del Señor Jesucristo, es algo en lo cual tenemos que estar allí, pues, sin abandonarlo, ¿no? Porque es imposible tener comunión con Dios aparte de Jesucristo. Es imposible tener comunión con Dios aparte de Jesucristo. Una persona puede orar mucho, pero si no tiene a Jesucristo, esas oraciones no pasan del techo, no llegan a ningún lado. Una persona puede leer mucho la Biblia, pero si no ha conocido y no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como aquel en quien le son perdonados sus pecados, no está teniendo comunión con Dios. Una persona puede ser descendiente de Abraham en la carne y practicar el judaísmo y practicar la Torá y guardar el Sabbat y guardar todo eso y tener todas las festividades judías y no está teniendo comunión con Dios. A menos que vaya al Señor Jesucristo, que se ampare en la salvación y en la justicia de Cristo, no podrá tener comunión con Dios. Es imposible tener comunión con Dios aparte del Señor Jesucristo. Eso es importantísimo que lo entendamos y que lo proclamemos. Esa es la esencia del Evangelio. Ese es el Señor Jesucristo crucificado y resucitado, por el cual los hombres son reconciliados con Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? En Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En las palabras anteriores, Juan dice lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros propios ojos, lo que contemplamos, lo que tocaron nuestras manos, lo que palparon nuestras manos, referente al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, dice Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, Juan insiste en eso, dice nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos con nuestras manos, Dios se manifestó y de eso es que nosotros le estamos hablando. Y nosotros descubrimos que en Él estaba la vida y a través de Él tenemos comunión con el Padre. Y dice, nuestra comunión verdaderamente, dice Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No se puede separar una de la otra, mis hermanos. Tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con el Padre. ¿Ves? No se puede separar una de la otra. Entonces Juan dice eso, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, tenemos comunión con Dios. En segundo lugar, tenemos comunión con el Señor Jesucristo, que es donde nos dejó Juan, en la cita que acabamos de leer. Y en esta carta el apóstol Pablo escribe esas palabras. En la primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora ya no está hablando de la comunión con el Padre, está hablando de la comunión con el Hijo, y dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y yo pensaba, estas palabras deberíamos tenerlas enmarcadas en un cuadrito, en un cuadro, en nuestras casas, y donde las podamos leer frecuentemente. Fiel es Dios, el cual nos llamó, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es uno de esos textos que, aunque corto, está cargado de significado. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo, a desarrollar una relación de intimidad y cercanía con nuestro Señor y Salvador. Quizás nosotros nos podríamos conformar con una relación un tanto fría, un tanto distante. Ya tengo un Señor que me salvó, que perdonó mis pecados, y conformarnos con eso, con que Él sea nuestro Salvador, un Salvador distante. Pero Dios nos llamó a una comunión más estrecha con ese Salvador, a algo más significativo y profundo en nuestra vida de fe. Nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, a una relación de intimidad, vuelvo a la palabra, a una relación especial con el Señor Jesucristo. No nos llamó a una relación de comunión con un ángel, con alguien, no, nos llamó a una relación de comunión con el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Imagínense, el Señor Jesucristo es aquel ante el cual los millares y millones de ángeles se postran, todos para adorarle. Nos llamó a tener comunión con aquel ante el cual los ángeles todos se postran delante de él. Nos llamó a tener comunión con aquel ante el cual las legiones de demonios tiemblan los demonios delante del Señor Jesucristo. Nos llamó a tener una relación de intimidad con ese Señor majestuoso, Señor glorioso, incomparable, que está sentado, como dice la Biblia, a la diestra de Dios en las alturas. Bendito su nombre por siempre. A esa comunión, a la comunión con ese Señor exaltado hemos sido llamados por Dios.
en su fidelidad. Bendito el nombre del Señor. Él determinó, Dios determinó que fuésemos llamados a la comunión con su Hijo. Y esa fidelidad de Dios, que dice ahí, fiel es Dios, es la que garantiza la eficacia de ese llamado. Dios nos llamó, por eso estamos acá. Por su fidelidad estamos en pie, perseveraremos, llegaremos al final, veremos la gloria de Dios por la fidelidad misma del Señor que nos llamó. En tercer lugar, comunión con el Padre, comunión con el Hijo, también hemos sido llamados a la comunión con el Espíritu Santo. Donde está el Padre, ¿sabe? Está el Hijo. Y donde está el Padre y está el Hijo, también está el Espíritu Santo. Siempre los tres juntos, siempre los tres obrando, siempre los tres compartiendo la esencia de su obrar, de sus propósitos. Un Dios que se manifiesta en tres personas, pero que es un mismo Dios, de la misma esencia del Padre, es la misma esencia del Hijo, es la misma esencia del Espíritu Santo. Es lo que dicen el misterio de la Trinidad. ¿Cómo explicarlo? No hay un paralelo, no hay un ejemplo de la naturaleza que nos sirva. Han dicho, no, que se parece al agua, estado sólido, líquido, ese ejemplo no sirve para comparar, para describir lo que es la Trinidad de Dios. Pero allí está manifestado, allí está revelado en la Escritura. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Hijo no es inferior al Padre. El Espíritu Santo no es inferior al Hijo. Los tres son dignos de toda la gloria. Dios mismo, Dios eterno, bendito su nombre. El Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, el Padre es eterno. Gloria al Señor. Y así como hemos sido llamados a tener comunión con el Padre, con el Hijo, nuestro Salvador, también tenemos comunión con el Espíritu Santo. Así lo expresa este texto. El último verso con el cual el apóstol Pablo cierra una de sus cartas a la iglesia de Corinto dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, eso va con el Padre, y la comunión, la coinonía del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y yo pensaba, sin Dios no somos nada. Todo lo que tenemos en este mundo, en esta vida, lo hemos recibido de Dios. Todo lo que, inclusive lo que las personas disfrutan sin conocer a Dios, lo reciben de Dios. La vida, todo bienestar, todo bien que hay sobre esta tierra procede de Dios. Y tenemos comunión con Dios cuando le conocemos. Y tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Y lo más grande que ha podido pasarnos en esta vida es que Dios se haya manifestado a nosotros, nos haya convencido de nuestra necesidad de reconciliación, de salvación, y nos haya llamado por medio de Jesucristo para tener comunión con ese Salvador. Y con ese Salvador es que tenemos acceso a Dios con libertad. Así lo dice su palabra. Podemos acercarnos con confianza a Dios por medio del Señor Jesucristo, por los méritos del Señor Jesucristo, por el camino que Él abrió. Podemos orar en su nombre, como Él nos lo dijo: oren en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, será hecho. Podemos orar en su nombre. Podemos acercarnos a Dios. Podemos confesar nuestros pecados sabiendo que en su sangre tenemos perdón. ¿Y el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, entonces, ¿dónde entra allí el Espíritu Santo? Podríamos decir tantas cosas también con relación al Espíritu Santo. Pero en esa comunión con el Espíritu Santo disfrutamos de la vida que Dios nos ha dado.
porque el Espíritu Santo es el que nos vivifica, nos santifica, nos imparte en nosotros ese poder sobrenatural para que ya no vivamos una vida atada al pecado, atada a las pasiones pecaminosas, sino que entonces llevemos una vida en el Espíritu, como dice la Biblia, una vida que agrada a Dios, donde está caracterizada nuestra vida por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, todo eso que es fruto ¿de qué? Del Espíritu, fruto del Espíritu. Entonces, en esa comunión con el Espíritu, el fruto de esa comunión se manifiesta en un carácter transformado, en una vida renovada, en una vida santificada, y gloria a Dios por eso, mis hermanos, por esa bendita comunión con el Espíritu Santo que nos permite vivir de una forma diferente para la gloria de Dios, lo cual no sería posible si no tuviésemos comunión con el Espíritu Santo. En cuarto lugar, tenemos comunión, o estamos llamados también a tener comunión con la familia de la fe. Hay un ámbito entonces también de la comunión, no solo con Dios, sino también con la familia de la fe, con la que está ligado a las relaciones que estamos llamados a sostener los creyentes unos con otros como iglesia del Señor. Allí está ese texto de Hechos 2:42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 1, 2, 3, hay por lo menos 4 elementos allí que dice que hacía la iglesia, los cristianos de la primera iglesia. Perseveraban en la doctrina, también en la comunión unos con otros, también en el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer ahora más tarde, y también en las oraciones. ¿Cómo está usted con esos 4 elementos? ¿Cómo está usted en relación a esos 4 elementos? ¿Está en los 4? ¿Está en 3 de 4? ¿Está en 2 de 4? ¿Está en 1 de 4? Esas palabras reflejan la dinámica de la vida de los creyentes de la primera iglesia. Un vivir de la fe que estaba marcado, que estaba impregnado de la comunión fraternal, porque todas esas cosas se hacían juntos. Todas esas cosas que allí menciona se hacían juntos. Perseveraban en la doctrina, lo hacían juntos, como cuerpo, como iglesia. En la comunión unos con otros lo hacían juntos, como iglesia. El partimiento del pan lo hacían juntos, como iglesia. Y las oraciones, por supuesto, las hacían juntos, como iglesia. Una comunión que se manifestaba entonces, mis hermanos, en distintas áreas de la vida de iglesia, que se cuidaban de sostener y de mantener. La enseñanza, las relaciones de amistad y hermandad, el obedecer las ordenanzas del Señor y reconocer el valor de la oración de la iglesia. En quinto y último lugar, mis hermanos, tenemos también el privilegio de tener comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. En ese texto de 1 Corintios 10:16, el apóstol Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y en estas palabras de Pablo, mis hermanos,
que tienen el sello de la inspiración, de la autoridad divina, vemos que la ordenanza de la cena del Señor, porque esas palabras están referidas a la cena del Señor, que la ordenanza de la cena del Señor nos vincula, nos une de una manera más que simbólica con la sangre y el cuerpo de Cristo, con la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que la copa de la cena, él lo llama, es la copa de bendición. Ese es el término que usa. Como comienza la frase, ¿lo ve? Pablo dice, es la copa de bendición. La copa de bendición. Pablo llama a la cena, el vino que vamos a compartir, lo llama Pablo la copa de bendición. Y en esa copa, en ese participar nosotros de esa copa, en ese beber de ella, nosotros tenemos comunión con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Coinonía en la sangre de Cristo. Una participación espiritual en la sangre de Cristo está simbolizada en esa copa. ¿Quién determinó que eso fuese así? El Señor. El Señor que dijo en aquella oportunidad cuando estaba con los discípulos, tomó la copa y después de haber dado gracias, entonces le dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Y así lo hizo la iglesia primitiva y así se estableció por mandato del Señor. En palabras registradas en otros de los evangelios, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí, de mi sangre que por vosotros es derramada, que por muchos es derramada. En segundo lugar, el pan que se parte, como dice allí, el pan que partimos, que dice el apóstol Pablo, y que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo dijo, dice el evangelista, tomó pan, también dio gracias y lo partió y le dijo a los discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es partido. Y les dijo también, haced esto en memoria de mí. Entonces, no se trata de un simple trozo de pan. Cuando como iglesia tomamos el pan, no se trata simplemente de un rito, tomo una copita de vino y tomo un pan y bueno, no se trata solamente de ello. Tenemos que, y creo que no lo coloqué allí la cita, pero ¿sabes qué? Primera de Corintios 11:29 dice, tenemos que discernir el cuerpo y la sangre de Cristo en estos elementos. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo. Tenemos que discernir en ese pan el cuerpo de Cristo. Tenemos que discernir en esa copa la sangre de Cristo. Porque el que come de ese pan y bebe de esa copa sin discernir el cuerpo de Cristo está comiendo para juicio. Está comiendo para juicio. Juicio para sí come. Imagínense, así lo expresa el apóstol Pablo. Entonces la copa tiene un valor especial. Esa copa tiene un valor sumamente especial. Y el Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos, no voy a beber más de esta copa hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Tan especial es
que lo volverá el Señor a tomar con todos nosotros, con toda su iglesia en aquel día. Bendito su nombre. Hemos sido llamados entonces, mis hermanos queridos, hemos sido llamados a la comunión con Dios, a una comunión plena con su Hijo, a una comunión con su Espíritu Santo, a una comunión que también se expresa en una vida de compañerismo fraternal, en la familia de la fe, la iglesia del Señor, donde también tiene lugar la ordenanza del Señor, donde le recordamos su sacrificio para redimirnos, donde le honramos obedeciendo su mandato. Y yo le pregunto, ¿hay algo que esté estorbando su comunión? ¿Hay algo que esté estorbando nuestra comunión con Dios? Si fuese así, ya es hora de que usted tome una decisión y quite ese estorbo del medio. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que tengamos comunión con Él, para que tengamos comunión con su Hijo, para que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Los estorbos son nuestros. Quitémoslos, hagámoslos a un lado y restauremos lo que tengamos que restaurar y tengamos comunión con nuestro Dios, tengamos comunión con nuestro Salvador, tengamos comunión con el Espíritu Santo. Profundicemos la comunión, con nuestra comunión con la iglesia, con el cuerpo, con la familia de la fe. Nos toca a nosotros acercarnos a Él en humildad, en fe, hacer un espacio en la vida diaria. ¿Cómo tengo comunión con Dios? Lea más la Biblia. Aparte un tiempo para leer la Biblia, la palabra de Dios. Aparte un tiempo para orar. Congréguese con más regularidad. Venga a la reunión de oración de la iglesia. Venga. Este es su lugar. Este es su lugar. Esta es su familia, la familia que Dios le regaló. La familia que el Señor le regaló. Fortalezca esos lazos de comunión. Haga pequeños cambios, pero pequeños cambios que obran grandes diferencias, mis hermanos. Vamos a orar para que entonces luego nos dispongamos a tomar la cena del Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, agradecido de lo que usted ha hecho para que sea posible el que nosotros podamos disfrutar de este privilegio de tener comunión con usted, tener cercanía con el Dios vivo, disfrutar, Señor, de confianza, de la seguridad de saber que usted se ha acercado a nosotros y habla a nuestro oído, habla a nuestras almas, nos da a conocer su voluntad. Saber que lo imposible usted lo hizo posible y ahora nos ha llamado a la comunión. Estamos invitados a la comunión, a tener comunión profunda, íntima. Con usted, con nuestro Salvador, con nuestro Santo Espíritu. Con la familia de fe. Gracias por
lo que hasta ahora hemos disfrutado, comprendido, experimentado en nuestro vivir como hijos suyos. Como el salmista expresó, estas bendiciones tuve porque guardé su palabra. Hemos recibido tanto, Señor, y le damos gracias por ello. Pero todavía está un océano ante nosotros al cual hemos sido invitados, Señor, a entrar. El océano, Señor, de su presencia, de su voluntad maravillosa, asombrosa, perfecta para nuestras vidas. Del conocer y maravillarnos de quién es usted en verdad, de cuán grandes y asombrosas son sus obras. Perfectos, Señor, sus caminos, como lo cantamos. Enséñenos y ayúdenos a desarrollar una comunión más estrecha, más profunda, más cercana, más íntima en lo que tiene que ver de nuestra parte para con usted, Señor. Gracias por su palabra, gracias por el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por la familia de la fe, por su iglesia en la cual estamos, en la cual usted nos colocó. Gracias por su palabra. Allí está, Señor, la luz que necesitamos, la revelación que necesitamos. Gracias, Señor, por ese amor suyo, inagotable, Señor, aleluya. Por ese amor con el cual usted nos ama, Señor, por el cual nos tomó, por esa fidelidad suya para con nosotros. Aunque fuésemos infieles, usted permanece fiel, dice su palabra, bendito sea su nombre. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia, que nos perdonó en el pasado, que nos perdona en el presente, que nos perdonará en el futuro, Señor, que hizo provisión para todos nuestros pecados, Señor. Gracias por ese Salvador maravilloso, con quien podemos tener comunión, ese Salvador exaltado, y sin embargo con Él podemos tener comunión cercana, estrecha, real, verdadera. Gracias, Señor, gracias. Podamos, con la ayuda de su Santo Espíritu, pues vivir sensibles a esa realidad. Usted tiene comunión, ha dispuesto a tener comunión con nosotros. Podamos nosotros estar a tono y sintonía también en Cristo Jesús. Amén.